La historia del cristianismo primitivo suele contarse como una sucesión de hombres rudos, pescadores y apóstoles que llevaron un mensaje rígido por el mundo antiguo. Sin embargo, escondido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, encontramos un encuentro que rompe todos los esquemas de género, sexualidad y exclusión religiosa de su época. Es la historia del eunuco etíope. Hoy en día, muchos estudiosos y teólogos de la liberación lo llaman el primer converso queer. Pero, ¿por qué este título? ¿Qué significaba ser un eunuco en el siglo I? Para entender la magnitud de este encuentro en el camino de Jerusalén a Gaza, debemos despojarlo de la censura histórica y entender la identidad de este hombre que, a pesar de tener el poder y la riqueza de un reino, vivía en un limbo social y espiritual. Acompáñame a descubrir cómo un hombre que la ley declaraba incompleto se convirtió en la primera brecha que abrió las puertas de la fe a todas las identidades. Para entender al personaje, debemos entender su cuerpo. En el mundo antiguo, un eunuco no era simplemente un funcionario. Era un hombre que había sido castrado, generalmente antes de la pubertad. Esto creaba lo que hoy llamaríamos una identidad de género no binaria o queer. Los eunucos no encajaban en la categoría de hombre porque no podían engendrar ni tenían los rasgos físicos típicos de la masculinidad dominante, pero tampoco eran mujeres. Eran otros. En las cortes reales, como la de la reina Candace de Etiopía, eran altamente valorados porque, al no tener linaje propio, su lealtad era absoluta hacia la corona. El protagonista de nuestra historia era el tesorero real, un hombre de inmenso poder, culto y capaz de viajar miles de kilómetros para buscar a Dios. Pero aquí está la tragedia. A pesar de su fe, el sistema religioso de Jerusalén lo rechazaba. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 23, cualquier hombre con los órganos genitales dañados o cercenados tenía prohibida la entrada en la Asamblea del Señor. El eunuco era un hombre que amaba a un Dios cuyo sistema legal le decía: «Tú no perteneces aquí». Imagina el dolor de este hombre. Viaja desde África hasta Jerusalén para adorar, solo para que le cierren las puertas del templo en la cara debido a su condición física y de género. El encuentro en el desierto. El texto nos dice que el eunuco regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Es aquí donde entra Felipe, un seguidor de Jesús, enviado por un impulso espiritual a un camino desierto. Felipe escucha al eunuco leer en voz alta. Lo que el eunuco lee no es casualidad. Está leyendo Isaías 53. El pasaje sobre el siervo sufriente que es llevado a matadero en silencio, a quien se le niega la justicia y cuya generación nadie podrá contar. Para un eunuco, estas palabras eran un espejo. Él sabía lo que era ser humillado, sabía lo que era no tener descendencia ni generación que contar. Cuando Felipe se acerca, el eunuco le hace la pregunta clave. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Felipe, en lugar de citar las leyes de exclusión del Levítico o el Deuteronomio, le habla de Jesús. Le explica que ese siervo sufriente es Cristo, alguien que también fue marginado, humillado y ejecutado por el sistema, pero que en su sacrificio abrazó a todos los que el mundo consideraba desechables. En ese momento, la teología del eunuco cambia para siempre. Se da cuenta de que el mensaje de Jesús no es una extensión de las barreras del templo, sino la demolición de las mismas. El bautismo y la revolución queer. Llegan a un lugar con agua, y el eunuco hace una pregunta que resuena hasta nuestros días. ¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta no es trivial. Es un desafío. El eunuco sabe perfectamente qué lo impide. Su cuerpo, su género, su falta de encaje en la norma masculina de la época. Está preguntando, ¿todavía hay reglas que me excluyan por ser quien soy? La respuesta de Felipe es el silencio de la ley y el grito de la gracia. No hay peros. No hay requisitos de corrección de género. No hay necesidad de que el eunuco deje de ser eunuco. Felipe baja al agua con él y lo bautiza. Este acto es revolucionario. Al bautizar a un eunuco, Felipe está declarando que el reino de Dios ya no se define por la biología, ni por la capacidad reproductiva, ni por encajar en categorías binarias de hombre o mujer. El primer converso no judío, el primer gentil, antes incluso que Cornelio en muchos análisis, es una persona cuya identidad sexual y de género estaba fuera de la norma. El Espíritu Santo no eligió a un general romano o a un filósofo griego para iniciar la expansión mundial de la fe. Eligió a un hombre negro y queer que leía profecías en un carro. ¿Por qué es importante recuperar esta historia hoy?
Porque durante siglos, la religión se ha usado para marginar a las personas LGBTQ, argumentando que sus cuerpos o sus amores no son naturales o bíblicos. Sin embargo, el caso del eunuco etíope nos demuestra que, en el corazón mismo del nacimiento de la Iglesia, la diversidad fue bienvenida sin condiciones. Este hombre regresó a Etiopía lleno de gozo. La tradición dice que él fundó la Iglesia en África, llevando el mensaje de un Dios que no mira la anatomía, sino el corazón que busca. El eunuco etíope es un recordatorio de que nadie es demasiado diferente para la gracia. Si alguna vez te han dicho que no perteneces, que tu identidad es un obstáculo para la fe o que los textos sagrados solo sirven para juzgarte, recuerda el camino de Gaza. Recuerda que el primer extranjero que recibió el agua del bautismo fue alguien que, como tú, no encajaba en los moldes de los hombres. La historia del eunuco etíope no es solo una curiosidad bíblica, es la prueba de que el amor de Dios siempre ha sido y siempre será profundamente inclusivo.